Profesor, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Vidal y voy a resumir el tema que hemos estado tocando en la primera semana, ¿no? Que es el sistema de control automático. En este caso, en esta semana hemos tocado los temas de servomotores, el compás magnético y en el último caso el simulador en el Cessna y la 320, ¿no? Empecemos con la parte de los servomotores. Hemos estado utilizando dos módulos, ¿no? Uno del TZ Autopilot y el otro el Autopilot System Alpha Victor Sierra 22 Alpha Papa, ¿no? Uno que era para controlar, eh, en este caso, mediante un tester, ¿no? Las superficies de control de este módulo, ¿no? Estas superficies de control eran operadas por servomotores, ¿no? Los servomotores en este caso están en un bucle abierto. Normalmente en una aeronave con un sistema de control automático está en un bucle cerrado. Nosotros mismos manipulábamos la superficie de control a nuestro requerimiento, pues, ¿no? Acá se puede apreciar cómo es que el taller se movía en las superficies por decisión propia de nosotros, ¿no? Pero esto pasa en las aeronaves mediante el FMGS y el control del sistema automático, ¿no? Ellos mismos se encargan mediante servos, mover las superficies para seguir la ruta establecida, pues, ¿no? Tenemos los servomotores en aviones pequeños como el Cessna en el que hemos trabajado, ¿no? Y también en los A320. Ahora, si es que fallase uno de los mecanismos, ¿no? Del sistema de control automático, la tripulación tranquilamente puede operar las superficies de control, ¿no? Pero sí con algunas restricciones, como he mencionado en mi reporte, porque en el Cessna las superficies de control son más pequeñas, no hay menos esfuerzo. En cambio, en el A320 las superficies son mucho más grandes, el área es mucho mayor, la densidad del aire que deben mover mediante las superficies son mucho mayores, entonces genera mucho mayor esfuerzo físico, ¿no? En el caso de los pilotos, por eso es que, por ejemplo, aquí eh, la mayoría usa en esos tipos de aviones la superficie de control mediante cables y en este caso es el sistema fly-by-wire, ¿no? Que es menor esfuerzo que se emplea. Tenemos los controles de vuelo tanto del A320 como del Cessna, ¿no? Vemos que son diferentes y hemos apreciado también haciendo la actividad en el simulador, ¿no? De que el autopilot en sí, o sea, haciendo las averiguaciones, el autopilot al estar enganchado, ¿no? Y conseguir estar en un rumbo, en un radial predeterminado, una altitud o una velocidad predeterminada, vemos que al mover el side stick, ¿no? O el timón, se enganchan, o sea, en sí se desenganchan, se deberían desenganchar, pero la simulación no se desenganchaba. En el caso del Cessna no se desenganchaba y en el caso de la 320 sí. Y no era por un error, era un tema del software que estaba mal cargado en el caso de Cessna, pero en sí, en teoría sí es cierto de que al mover el joystick desconecta el piloto automático, la aeronave, ¿no? Si está enganchado. Tenemos diferentes categorías de sistemas de aterrizaje, ¿no? En el caso de la Cessna, a comparación con el A320, no poseen la misma categoría, pues, ¿no? Debido a que los instrumentos con los que trabajan ambos, no, si se puede apreciar mirando las fotos, uno posee instrumentos analógicos, radioaltímetros,
guían por aproximaciones Bohr, ¿no? Básicamente eso. DME, ¿no? Pero en el caso de la 320 ya operan con sistemas inerciales, ¿no? Pantallas digitales, LHCI, Flight Directors, ¿no? Es un sistema mucho más avanzado y por eso vemos de que el caso de aproximaciones no son las mismas para ambos, ¿no? Uno tiene una menor categoría que otro. Las categorías básicamente son para describir en qué condiciones de aproximación y aterrizaje pueden trabajar cada una de ellas, ¿no? Como les decía, tienen que ver las categorías em, por visibilidad, ¿no? Visibilidad de la pista, ¿no? Altitud también, la distancia, ¿no? Y es por eso que uno se da cuenta, ¿no? Uno mismo se da cuenta de que hay diferencias entre un Cessna y una 320, ¿no? También hemos visto el ACP, ¿no? El panel del control automático en el caso de la 320, ¿no? Con sus pantallas digitales, el Navigation Display, Primary Flight Display, ¿no? Incorporados el Flight Director, ¿no? Y el caso del Cessna, el radio nav, ¿no? El radio nav y los instrumentos analógicos, ¿no? El velocímetro, el altímetro, el palibola, ¿no? La velocidad vertical. Todos estos instrumentos en un A320, por ejemplo, están en una sola pantalla, ¿no? Como les decía, al mover el side stick sí se debería desconectar el sistema de piloto automático. En el Cessna no se desconectaba, pero en el simulador, porque el software estaba mal. No, ahora toquemos el compás magnético. Al realizar esta actividad en el módulo de instrucción del sistema compás, nos dimos cuenta de que había una diferencia de tanto del compás magnético como del el HSI al setear una estación, un radial, no detectaba el mismo radial al, al engancharse con el giróscopo, ¿no? Aquí vemos de que está en 280 aproximadamente. Y acá estaba en 270, ¿no? Ya luego también vimos de que cuando se desconectó el, el esclavo, ¿no? El esclavo de aquí. Aquí el esclavo de aquí que lo corregía el mismo flux valve. Operábamos manualmente la carátula, ¿no? del HSI y al volver a poner el esclavo ya no volvía a su misma posición, sino que se ponía en el radial 300. Bueno, estos dos casos pasaban por un tema de magnetismo, ¿no? Eh, Esto detecta el magnetismo, en cambio el giróscopo no. El giróscopo no detecta magnetismo, esto sí. El compás magnético, por eso es magnético, detecta magnetismo. Entonces, al haber metal en el aula o cerca de ella, entonces no da un radial preciso, ¿no? Como en el caso del HCI, que era alimentado por el mismo giróscopo. ¿Y por qué acá cuando se soltó el esclavo y se volvió a setear el esclavo, ¿no? Al flux valve se puso en el RA300? Era porque detrás del instrumento había un falso contacto, ¿no? Esto se verificó así ya con el diagrama, ¿no? El diagrama mismo te indicaba, ¿no? Al desconectar aquí el esclavo, ¿no? Esto debería volver a su posición con el giróscopo, pero nos dimos cuenta que no era parte del diagrama un error, sino era parte ya del contactor detrás del instrumento. Bueno, eso es todo. Espero haya sido desagradable mi presentación. Muchas gracias.